Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. Nombre del dios heraldo del pleno invierno. Parte 1. Posteriormente, unos 10 minutos después de contactar a Yuri, Godot se puso en contacto con una persona especial. De hecho, él le notificó diciendo, las cosas de Santa están volviéndose grises una vez más. También quería utilizar ese familiar que utilizó en el pasado para buscar al culpable. Sin embargo, él abandonó la idea después de detectar que había una especie de indescriptible peligro. Viéndolo desde la perspectiva de un equipo de béisbol, las expectativas dictaban que Kusanagi Godot fuera el cuarto bateador o receptor. Estas fueron las posiciones que él estaba acostumbrado desde que era un niño. En la ofensiva, el bateador emergente se le permitía golpear lejos. En la defensa, el lanzador y los del terreno serían instruidos para establecer una contención. No hubo movimientos discretos desde su lado. Sin embargo, el cuarto bateador por alguna razón decidió el toque de la pelota. El receptor, quien se supone que es como una torre en calma y firme control central, quería jugar en los terrenos. Este tipo de vulgaridad era comparable a la situación actual, extendiéndose demasiado hacia sí mismo. Lo más alejado era el de jugar con los talentos de cada uno. ¿No que Amakasu lo mencionó anteriormente? Esto es algo que se puede aclarar, tan pronto como enviamos a los miembros del comité para investigar. Godot no tenía deseos de darles problemas a los demás a pesar de que el problema se resolvería sin hacerle nada personalmente. ¿Por qué tienen que operar de esta manera? Todavía estaban lejos de tener a la persona adecuada en el lugar correcto. Se sintió profundamente insatisfecho. Esta fue la razón por la que Godot estaba decidido a entrar en contacto con esa persona. En tiempos como estos, ¿qué? No, ella debía ser alguien en quien podía confiar. Actualmente, en 20 de diciembre habían pasado 2 horas. Godot había evitado la mirada de Shizuka y había escapado de la casa. Abordó el coche de Amakasu Touma en la calle Kototoi y se dirigió hacia la zona 3 de la sala de Chiyoda. La configuración de esta casa como mansión fantasma de estilo occidental daba la impresión de que querían ocultarse en silencio a sí mismos a lo largo de este callejón. Este lugar era el lugar donde la persona a cargo de la división de Tokio del Comité de Compilación Historia residía. Decir que era una hermosa chica sería demasiado neutro y su voz era demasiado delgada para ser considerada una hermosa chica. Por cierto, esta mujer era muy hábil para perder el tiempo y entre los estrategas, era bastante problemática para hacerle frente. Gracias por ser capaz de llegar a mi rey. Hoy yo, Sayanomi Yakaoru, una persona de humilde talento, tengo la intención de utilizar todo lo posible para ayudar a Kusanagi Godot. La persona que los recibió en la puerta principal era Kaoru, quien llevaba un traje de mayordomo negro formal. Ella eligió hablar en una forma incomparablemente exagerada, pero la forma en que lo transmitió fue muy natural. Su ataque de cortesía era humorístico, pero también muy elegante. Riéndose, Kaoru parecía estar completamente a gusto cuando dio su saludo ingenioso. Siento que no hay absolutamente ninguna necesidad de este tipo de adulación. ¿Por qué estás vestida así? Desde que Kusanagi-sama quería venir personalmente por una visita, quería probar y arreglarme un poco para la ocasión. Vamos a poner este asunto a un lado por ahora, por favor. Yuri y Liliana-san ya han llegado. Usando el traje de hombre perfectamente exagerado, esta chica emitía una expresión frívola hacia Godot. Después de haber sido invitado dentro de su residencia, 2 de sus viejos conocidos reaparecieron en el salón. Godot-san, estábamos esperando a tu llegada. Hemos oído que el fenómeno ocurrió de nuevo. Al ver que esto más o menos se convirtió en una misión formal de los miembros del comité, Yuri llevaba todo su atuendo de Miko mientras que Liliana estaba vestida con un chaleco azul con pantalones negros. Godot y los otros entraron en el amplio estudio juntos. Esta área era en realidad la oficina de Kaoru. También se había convertido en la sala de reuniones para evaluar las contramedidas contra los dioses heréticos muchas veces en el pasado. Godot procedió a sentarse en el sofá. Posteriormente, Liliana también se sentó a su derecha. Ella era completamente ajena, sentándose como si fuera su lugar establecido. Sus líneas de visiones se cruzaron. Liliana lanzó una señal de ojo y Godot respondió moviendo la cabeza. Llegó la hora de investigar a fondo los hechos. El comienzo de una coyuntura crítica ha iniciado. ¿Qué te pasa, Amarilla? Godot inadvertidamente dio un vistazo hacia Yuri solo para ver que por alguna razón considerada tenía una expresión muy firme, mientras que miraba hacia él y Liliana. Después de interrogarla, la Miko de repente se puso nerviosa y se sentó en la izquierda de Godot. Nada está mal. Hablando de Godot-san, no estoy segura, pero cuando la relación entre usted y Liliana-san se ha vuelto mucho más íntima.
íntima, bueno, en comparación con nuestra relación desde antes que hubiera mejorado ligeramente. Liliana, no es así. Sí, estoy de acuerdo. Volviendo al tema de Kusanagi Godou, desde cuando su relación con Marilla se volvió mucho más agradable en comparación con antes. Como era de esperar, esta es probablemente la razón por la que había rumores sobre usted. Godou estaba confundido después de escuchar a Liliana. Sí, debe ser eso. A pesar de tener puntos vacantes adicionales, Marilla Yuri se sentó a su lado y sin la menor vacilación. Esto es algo que nunca habría imaginado hasta el día de hoy. Esta reunión es solo para discutir asuntos relacionados con el fenómeno en detalle con Godou-san. Mientras que respondía, Yuri perdió por completo la compostura debido al temor de esta repentina crítica. Además, fue Liliana-san quien comenzó esto. Yo tenía la posición de ayudar a Kusanagi Godou por esta situación. Siendo su asesora, yo solo estoy sentada en mi puesto natural. Y además, incluso la forma en que se dirigen a él ha cambiado. La última parte de las palabras de Liliana se convirtió en un murmullo lloriqueo que era difícil de oír visiblemente. No importa cómo se mire, fue atrapado entre las dos chicas. La atmósfera se volvió un poco incómoda. Durante este tiempo, Godou recordó algo por casualidad. Ser capaz de fortalecer su relación con los demás era favorable. Sin embargo, tal vez su relación era un poco más desenfrenada en el pasado. Oye, ya veo, por lo que era eso. Por otro lado, Kaoru tranquilamente a la espera disfrazada como un mayordomo parecía reírse con diversión y asintió con la cabeza. Parecía estar esperando y observando las respuestas de los demás. ¿Exactamente de qué se había dado cuenta? Godou pensó que era extraño, pero también expresó su gratitud hacia Kaoru. Todas las responsabilidades para la disposición en este lugar cayeron sobre ella. En esta situación caótica, estaba la visión espíritu de Yuri y la carta de triunfo misteriosa que Erika sostenía. Estos asuntos deberían ser retirados rápidamente. Fuera de todo el mundo reunido aquí, el candidato más adecuado para lograr esto no era otro que Kaoru. Por lo tanto, utilizó su teléfono celular para comunicarse con Kaoru. Una hora después recibió una llamada de vuelta desde ella. En ese momento Kaoru sin rodeos le dijo, los arreglos de ubicación para la reunión de emergencia se han terminado, por favor, diríjase en este momento. Erika-san estará allí también. Su capacidad y habilidad para hacer el trabajo aún estaba tan buena como siempre. Si Sayanomi Kaoru hubiera nacido en el periodo de tiempo correcto, tendría el carácter moral de un líder feudal o un obispo. ¿Quién hizo tal observación antes? Parece que todo el mundo estaba a la espera de que lo hiciera. Por otra parte, esta chica parecía tomar el papel de una persona que entraba en la etapa anterior. Su atuendo consistía en un abrigo rojo, junto con los pantalones negros ajustados, rindiendo homenaje haciendo pares rojos y negros, como de costumbre. Después de haber sido contactada por Kaoru, le dije a Ariana que encontrara el elemento adecuado. Fue a través de toda la casa, pasó alrededor de 30 minutos para encontrar esto. Mi sirvienta, quien también actúa como mi asistente, es realmente muy capaz, ¿verdad? Al entrar en el estudio, habló con un tono de brillo. Ni siquiera hizo algo, pero era como si lo admitía sin vergüenza. Ella reveló una amplia sonrisa, como era de esperar del temperamento de Erika Blandelli. Erika pronto reveló sus hallazgos, eso era un cofre de madera llano. El tamaño de la cubierta unida a la parte superior podría caber en la mano de una persona. Era de color negro y parecía bastante decrépito. Un sonido de clic se hizo cuando Erika abrió la tapa. El contenido en el interior eran más que 2 o 3 piezas de fruta seca que eran aproximadamente del mismo tamaño que una pelota de ping-pong. No se parecía a nada más que no fuera algún tipo de fruta seca. Fuera de los artículos relacionados con la magia que traje a Japón, este fue uno que originalmente no tenía conmigo en ese momento. No era uno de los elementos que se incluían ya fuera de Milán. Sin embargo, ¿por qué algo como esto se mezcla con las otras cosas en mi apartamento? Es toda una situación peculiar. Erika estaba sonriendo mientras miraba en el interior del cofre de madera. Ella tenía una sonrisa de bronce que estaba sin miedo, como un león malévolo merodeando al estar frente a su presa. Si confía en la nota adjunta en la parte superior del pecho, este cuadro parece ser del pasado, probablemente hace más de 100 años. Es un objeto traído a la tierra por un dios hereje que apareció en Turquía. Recientemente parece que ha habido varios tipos de extraños sucesos que han ocurrido. De ninguna manera puede el nombre de este dios ser solo una coincidencia casual sobre lo que ha ocurrido durante estos fenómenos. Saliendo de la postura, date prisa y di ya el nombre del dios. Liliana la interrumpió. ¿Qué está tan mal por un punto culminante de este grado, Lily? Nunca voy a dejar a la deriva la oportunidad de estar en el centro del escenario. Este truco es algo que todos deberían saber sobre mí, Erika Blandelli. Después de hablar pausadamente, Erika anunció repentinamente. El nombre del dios es Saturno. Él se cree que es el dios de la agricultura en el antiguo Imperio Romano. Él es una existencia que le daba a los cultivos y productos populachos. Por otra parte,
traía a lo largo la fiesta de Navidad divina que se originó a partir de ello. Liliana asintió suavemente. Parece que ella reconoció el nombre. ¿Saturno? Esa debía ser la primera vez que oía ese nombre, ¿verdad? Godot se sintió un poco incómodo. Sin embargo, en este momento tenía que preguntar acerca de las dudas que planteaba antes. Los orígenes de la Navidad. Durante el fin de año en la antigua Roma, se llevaría a cabo un gran festival de Saturno cada mes de diciembre. Bailaban, cantaban, bebían vino, hacían una fiesta, y de todo corazón animaban con alegría. Erika habló con su habitual tono tajante. El título del dios de la agricultura se originó a partir de la apreciación de la cosecha del año en curso y el festival en el que se llevaron a cabo oraciones por una abundante cosecha del año siguiente. Durante este festival, parecía haber sido una especie de costumbre social donde las personas presentes se daban ramas de los árboles y frutas como regalos entre sí. Después de que esta costumbre social fue popularizada en el cristianismo, los restos permanecieron en varias partes de Europa y eventualmente se transformaron en una costumbre social donde los regalos debían ser intercambiados durante la fiesta organizada al final del año. Hace un par de días he mencionado que San Nicolás fue un santo que trajo los frutos de la cosecha. Saturno era también un dios de la agricultura, pero que se remontaba mucho más lejos en el tiempo en comparación con el santo de la cristiandad. Liliana agregó a eso como si complementara la explicación. Por todo el siglo XI, el cristianismo se había extendido por toda Europa. Durante un tiempo mucho antes de eso, los europeos adoraban a Cronos, Frey, Dagda y otros dioses indígenas de la agricultura. Sin embargo, después de la popularización del cristianismo, estos antiguos dioses fueron reemplazados por San Nicolás. El nacimiento de Jesucristo sirvió como una forma de reemplazo para el encargo social de la gran fiesta de invierno. Utilizando nuestro calendario moderno, la fiesta de la cosecha se lleva a cabo en torno a diciembre. Esto no fue un hecho poco habitual para los que participan en los campos de la agricultura. Este festival se llevó a cabo incluso en el antiguo Egipto. Erika-san, ¿puedo echar un vistazo a esa cosa? Yuri tímidamente le preguntó a Erika, quien estaba contando información inesperada. Su mirada fue arrojada hacia los contenidos desde el interior del pecho que la belleza rubia tenía en sus manos. Por supuesto, no tienes que pedir. Tal vez si nos basamos en el poder de Yuri podemos ver algo que se nos escapa. Yuri se dirigió hacia Erika después de dejar el sofá. Ella extendió la mano para tomar prestado el cofre de madera desde ella. Su dedo índice y el dedo medio pálido de su mano colocaron la madera en su pecho, temblando de miedo mientras tocaba los frutos secos que databan de más de 100 años. Después de eso, la expresión facial de Yuri de repente se puso muy rígida. Parecía que tenía una impresión bastante clara de su visión espíritu. Sin embargo, en vez de ser de júbilo, Godot en realidad se sentía preocupado porque la expresión de Yuri se puso excesivamente rígida. Esto quiere decir que es un anuncio de mal agüero. Yuri entonces con ansiedad respondió a la preocupación liliana. Ese sí. Me temo que la fuerza masiva de energía que vi en conexión con esta fruta se encuentra en algún lugar de la bahía de Tokio. Por otra parte, existe esta fuerza en las proximidades de la zona de la ciudad. Parte 2. Después de que Yuri describió la escena que vio desde su visión espíritu, Kaoru hizo un guiño con discreción. La persona que recibió este guiño no fue otro que su ayudante de confianza, Amakasu. Incluso si su actitud de trabajo era muy mediocre, todavía sería impensable para cualquier persona dudar de las capacidades del personal especial. Sacó un teléfono celular desde su traje arrugado y comenzó a negociar con alguien. Poco después, la conversación terminó. Pasados 30 minutos, Kusanagi Godot estaba sentado aisladamente a bordo de una lancha rápida a lo largo de la bahía de Tokio. ¿Quién sabe qué tipo de conexiones había aprovechado? La función del Comité de Compilación de Historia Oficial fue tomar una lancha patrullera de la Guardia Costera de Japón para que Kusanagi Godot la montara. El océano todavía está frío por la noche. De hecho, Yuri intervino durante el murmullo de Godot. En estas circunstancias, era inevitable que su cuerpo estaría expuesto a la brisa del océano perforando en la cubierta del barco. El aullido del viento sin piedad retiró la temperatura corporal. Por otra parte, todavía era de noche, lo que significaba que incluso el beneficio del sol se había ido en este oscuro periodo de tiempo. Esto aceleró más arriba en la disminución de la temperatura. Marilla, ¿no sientes el frío? Oh, sí, hay una capa de repuesto en el barco, probablemente debería pedirla prestada. Solo colócala por encima de tu cuerpo y va a estar bien. Yuri estaba vestida con su atuendo habitual, que consistía en una túnica blanca, más en la cama. Usando algo tan fino como esto en tierra firme seguiría siendo frío, pero en este caso estaban en un barco.
De hecho, las cejas de glamour de Yuri que fueron expuestas a la racha del océano ya se habían puesto pálidas. No, gracias. La ropa que llevo no puede ser demasiado gruesa, de lo contrario la detección sería más lenta. Aún así, no hay necesidad de que se preocupe por mí. Debido a los vientos fríos del océano durante la noche, el cuerpo de una persona sin duda sentiría frío hasta los huesos. Incluso en estas condiciones, Yuri no se retiró debido al frío ni sopló aire caliente sobre sus manos para calentarse. Por el contrario, ella firmemente enderezó su cuerpo y se quedó allí con severidad. Con la detección que has mencionado antes te referías a tu visión espíritu. Si incluye eso, además de la detección psíquica. En este momento el poder de detección está siendo extendido en todas las direcciones para sondear el aura del dios. Debido a que es necesario que haya un ligero ajuste en su fuerza, la temperatura fría en realidad hace que sea más fácil de realizar. En este momento las únicas personas en la cubierta del barco de patrulla eran Godou y Yuri. La Hime Miko utilizaba una habilidad poco común de ella. Actualmente ella estaba buscando la ubicación que se correspondía con la escena de su reciente visión espíritu. Así que cuando hace frío es un poco más fácil concentrarse espiritualmente. Godou utilizó una mentalidad deportiva y asintió. Los ejercicios de la mañana y las actividades de artes marciales durante la época de invierno darían lugar a una descarga de adrenalina y una concentración mental elevada. Tal vez los que detestaban los ejercicios eran incapaces de entender lo atractivo de esto. En realidad, dentro de las prácticas religiosas de la Hime Miko, hay que pasar a través de golpes intensos del invierno. Muy impresionante. Tiene una sensación de Miko-sama en ello. Sí, y con las otras Hime Mikos que desarrollan dichas prácticas religiosas, aprendimos en el acto juntas. Todo el mundo se contuvo a pesar de la adversidad, mostrando la moderación en la adversidad. En pocas palabras, algo frío todavía puede volverse más frío. La Hime Miko rara vez bromeaba como esto. Godou irónicamente sonrió y Yuri también reveló una sonrisa que parecía una sakura flotando por el aire. Normalmente, esta sonrisa juguetona nunca era vista así que se sentía muy refrescante. Entonces fuerzas el arriostramiento a ti misma en este momento. A decir verdad, lo hago. Mis dedos están tan fríos que son prácticamente insensibles. La sonrisa de Yuri sintió como si lo hiciera en señal de socorro cuando levantó sus dedos blancos. A pesar de que ella hizo esto, su dedo se mantuvo firme. Su suave expresión y modales eran a la vez tranquilos como de costumbre. La capacidad de esta Hime Miko para mostrar moderación en estas condiciones ya se había practicado hasta el punto de perfección. Aunque dijo que no sentía nada, Godou todavía estaba preocupado por ella. Realmente. Eso parece. Al menos te sirve para calentarte un poco. Godou entre dientes e inconscientemente agarró la mano de Yuri. Era tan fría como el hielo. Solo después de que confirmó que su mano estaba más fría que el hielo, Godou lo notó. ¿Qué estoy haciendo? Su línea de visión y la de Yuri se conectaron. Hasta ahora, la Hime Miko siempre estaba tratando todo lo posible para mostrar moderación en estas condiciones ásperas. Su hermosa y serena expresión facial en un instante se volvió completamente roja mientras bajaba la cabeza. La razón fue sin duda porque Godou estaba conteniendo la mano. Lo siento. Totalmente actuaría de manera tan irresponsable. Godou se disculpó inmediatamente. Fue muy insondable. Como es natural, extendió su mano como si él sentía que ya había tomado la mano con Yuri muchas veces antes. Esto explicaba por qué él inconscientemente tomó su propia mano casualmente para confirmarlo. En este momento debió haber una escena en la que sería seguro decir con rabia, ¿qué estás haciendo? Anticipando a que la Hime Miko se enfadara con razón, Godou estaba mentalmente preparado para soportar de buen grado su vehemencia. Sin embargo, Yuri a la vez bajó la cabeza en vergüenza y murmuró. Entiendo. Mis dedos ya se han calentado un poco. Hablando de eso, Godou aún sostenía la mano de Yuri. Para la propia sorpresa, se había olvidado por descuido sobre liberar su mano. Pero gracias a esto, la temperatura de la mano de Godou fue capaz de ser transferida a la mano de Yuri, añadiendo un poco de calor. Seguramente lo suficiente, la punta de la mano, el pie y tales eran mucho más susceptibles al frío para las mujeres en comparación con los hombres. Godou, quien aún tenía que liberar sus manos frías de hielo, se sintió avergonzado y sin darse cuenta, dijo. Debería estar bien después de calentarse durante un poco más, ¿cierto? Sí, tiene razón. Si es demasiado excesivo y si la detección es más lenta. Solo por un poco más de tiempo. Realmente un minuto, no, incluso si es solo 30 segundos entonces. En respuesta a la respuesta de Yuri, Godou frotó su mano. ¿30 segundos? No,
Un minuto habían pasado rápidamente. Sin embargo, todavía quería calentarla un poco y continuó lentamente. Posteriormente, la línea de visión de Yuri y Godot se emparejó. Los dos al instante bajaron la mirada. Yuri todavía no ha dicho, debe ser lo suficientemente bueno, como señal para que parara. Como resultado, Godot nunca tuvo el tiempo para decir, debería ser hora de separar nuestras manos. Algo como esto no afectará tu detección, ¿cierto? Una voz les interrumpió con calma. Godot y Yuri soltaron la mano del otro en pánico y miraron en la dirección donde provenía la voz. Como resultado, actualmente Liliana caminaba en su dirección con Erika justo detrás de ella. Preparé un poco de café a pesar de que estábamos en una lancha. Pensé que Marilla Yuri se sentiría muy fría en su misión para supervisar la detección, así que me sentí muy mal por esto. Oh, ya veo. Pero no es nada grave. Al estar un poco fría permitirá que la detección llegue a ser muy fuerte. Yuri utilizó involuntariamente una manera enérgica de hablar en respuesta a Liliana, quien sostenía el termo. En comparación con este termo, la temperatura de tu cuerpo parece haber aumentado en gran medida. Es lo mismo para Kusanagi Godot. Liliana comentó con un tono de ridiculización mientras que miraba hacia la ruborizada Yuri de orejas rojas y Godot. Ambos no tenían ninguna manera de replicar lo que habían dicho. Solo podían bajar la cabeza y mirar hacia abajo soportando la vergüenza. Bueno, ¿no es este el momento perfecto para tomar un descanso? Yuri, por favor, toma un descanso. Dejar que alguien con el talento irreemplazable como tú tenga un descanso también se incluye dentro de mis derechos. Erika parecía encontrar esto divertido cuando los interrumpió. Por otra parte, ella se rió con gracia mientras le decía a su vieja amiga y competidora: a pesar de que entiendo claramente el resentimiento de Lily, no debes ser demasiado dura con Yuri. Profundizar en el estado mental de celos de una mujer no te conviene en absoluto. Sé celos. La declaración de Erika hizo a Liliana mirarla directamente con la lengua atada. Sí. En realidad, oí un rumor extraño con respecto a ti. Sin embargo, se piensa que es una cierta declaración loca fabricada. Sin embargo, después de verlo por mí misma voy a entender que este rumor hace honor a su palabra. ¿De qué tipo de rumores te enteraste, Erika? Godot preguntó porque sintió una premonición inquietante. Por lo tanto, la chica que tenía el alias de Diablo Rosso levantó la cabeza de cabellos de oro que daba una impresión de realeza y sus pupilas brillaron con un intento rebelde y crítico hacia el rey demonio. Por supuesto que me refiero al triángulo amoroso que tiene. ¿Qué? Triángulo amoroso. Godot, Yuri y Liliana quedaron sin habla. Por otra parte, Erika fue haciéndose más y más entusiasta al hablar. Debido a la inadecuada relación que Kusanagi Godot y Liliana Crankar tienen, al parecer los dos iban recientemente entre la casa del otro con frecuencia. Además, las noticias de la amante alternativa de Kusanagi Godot fue descubierta por Marilla Yuri e incluso se puso de rodillas pidiendo perdón. Ese es algo como esto, Kusanagi Godot. Así que los rumores eran ciertos. Uf, a pensar que había sido astutamente engañado por usted antes. La mayor parte de lo que dijo Erika era cierto, sin embargo ella se coló en hechos sutiles que conducirían a malentendidos. Yuri se estremeció ante esta revelación y contempló a Godot en estado de shock. En cuanto a Liliana, le enfrentó con una mirada de reproche. Con la única evidencia de la situación, parece que las opiniones de los árbitros son bastante desfavorables. Sin embargo, hay algo más que debería añadir. Es fácil creer que no importa cuáles fueran las circunstancias, Kusanagi Godot nunca tendría este tipo de ambición. Debido a que Yuri y Liliana son dos chicas inteligentes, ustedes dos no deben ser engañadas por los hombres como él. Erika estaba juzgando con indiferencia a Godot mientras hablaba. Sin embargo, siguen siendo muy ingenuas. La complexión de Yuri y Liliana se convirtió completamente en el de una mujer. Parece que utilizaste algún método brillante para engañarlas, ¿cierto, Kusanagi Godot? Esto es un malentendido. No he hecho nada para victimizarlas. ¿Lo aceptan, verdad? Ese sí. Por lo menos no se me había ocurrido esto a mí. Exactamente. Como mínimo no hizo nada parecido a una relación engañosa y falsa hacia mí. El diálogo de las dos chicas parecía tener algunas implicaciones sutiles en la respuesta a la pregunta de Godot. Además, la mirada de Yuri aún parpadeaba entre Godot y Liliana. Liliana mientras tanto utilizaba un aspecto de investigación en Godot y Yuri. Ambas llevaban una expresión deprimida en su cara. Godot admitió la derrota. Nunca pensó que iba a salir así. Sin embargo, la llegada de Erika sin duda reforzó la unidad entre las chicas. Seguramente lo suficiente, cuando esta chica llegó en el escenario se vería alterada por la totalidad de la situación. Sin importar si era para bien o para mal,
siempre se convirtió en alguien a quien giraba en torno a las personas. La imposición de su pensamiento creativo dentro de un equipo se convertiría en el punto focal. Mientras que clarificaba este punto, Godot y los demás bebían una taza de café para calentar sus cuerpos. Después de eso, con el fin de plantear una vez más su concentración, Yuri se distanció de Godot y los otros para estar sola. Luego cerró los ojos. Ampliando su percepción psíquica, probablemente estaba investigando el mar en las proximidades. ¿Cómo está Amakatsu-san en la persecución de ese espíritu? Bueno, él solo está llevando a cabo al bromista que cubre a Santa Claus en color gris. No creo que nada fuera de lo común vaya a pasar. Los caballeros rojos y azules estaban conversando, mientras que miraban a Yuri, quien actualmente se concentraba en la detección psíquica. Antes de salir, Liliana había utilizado al familiar de antes sondeando el aura de la Tierra. A pesar de que el asunto con la mayor prioridad era la puerta a la visión espíritu de Yuri, había otro aspecto que no podía ser ignorado tampoco. Por lo tanto, Amakatsu se dirigió hacia ese lugar. Por otro lado, Godot en realidad saboreó algún tipo de sensación extraña y se sentía incómodo. Si fuera durante el combate, su concentración se elevaría a un alto grado de voluntad, transformándose en su estado más óptimo. Si fuera un dios hereje cercano, entonces una sensación de euforia, junto con una oleada violenta de poder para la batalla, tendría lugar dentro de su cuerpo y mente. Este era el cuerpo de un campeone. En este momento esas sensaciones eran totalmente inexistentes. Su destino era, por supuesto, muy traicionero. Justo cuando Godot estaba reflexionando sobre este dilema, Yuri finalmente abrió los ojos y se giró. En realidad no había nada que añadir respecto a la lucha que pasaría después. Debido a que una intensa batalla no llegó a buen término, este tema se dejó caer simplemente. La detección psíquica de Yuri detectó algo en las aguas de la costa de Kasai. Era un gran emblema hecho de piedra. Una escultura de piedra que parecía ser tallada de un material como el mármol. La forma de un ave extendiendo sus alas abiertas era visible. Lo que era extraño acerca de la visión era un emblema de ave surgiendo en realidad desde la superficie del mar. Por otra parte, parecía que tenía sus raíces allí. A pesar de que estaba expuesta a las intensas olas del mar, permaneció inmóvil. Se afianzó sólidamente a la tierra y se sujetó. Liliana, quien estaba mirando en el emblema que residía en la superficie del océano desde el borde de la patrullera, mostró una expresión incomprensible. Su mano se aferraba a lo familiar, una muñeca que tenía la forma de un cerdo. ¿Qué pasa? Este niño no podía percibir el aura de la tierra. A pesar de que el poder de los frutos de los árboles se conectó a Saturno, sigo pensando que debe estar relacionado con los presagios de cosechas abundantes de la tierra. Teniendo en cuenta las diversas circunstancias a esta situación, pensar de esta manera era natural. Godot no pudo evitar mirar a Yuri. Con sus poderes de visión espíritu más eficaces en comparación con Liliana, ella debía ser capaz de descubrir algo. Godot se imaginó que iba a ser así. En consecuencia, la Miko tenía una expresión de disculpa y dijo: «Lo siento mucho. Aún no puedo ver qué tipo de poder está oculto. Todo lo que veo es una especie de niebla gris que rodea a ese emblema». «¿Dijiste niebla?» «Sí. En pocas palabras, parece que alguien está ocultando su verdadera forma». Después de que Yuri en silencio terminó de hablar, contempló una vez más hacia ese emblema. En este momento ese emblema está emitiendo una potencia que corresponde a un dios de la tierra. En ese momento los brotes estaban germinando. Godot-san, si nos acercamos más podría provocarlo. ¿Es esta la divinidad de la tierra que nació de los presagios no identificados? Parece que usar los métodos ordinarios no funcionará en este oponente. Liliana murmuró mientras que Erika, por otro lado, descaradamente la cortó. Las líneas de visión de los caballeros también se fijaron en el emblema de la superficie del océano. Mientras tanto, Godot también se dio cuenta de la enorme cantidad de poder mágico que se emitía enfrente de él. Como era de esperar, esto era el rechazo entre asesinos de dioses y posesiones piadosas. Los nervios siempre se tensaban cuando había una explosión de aumento de energía divina. Una planta parásita con un tronco, ramas y denso follaje floreciente parecido al de un árbol de hoja perenne crecía vigorosamente sin parar. Al principio era un pequeño arbusto. Luego se convirtió en un enorme árbol justo delante de sus ojos. El árbol incluso parecía ser de cientos años de edad. Por último, dentro de un periodo muy breve, un árbol parasitario similar surgió en el centro de la bahía de Tokio. La altura que tenía estaba por encima de los 30 metros. La constitución del árbol también era proporcional en magnificencia a su altura. En cuanto a la edad, sin duda tenía la inmensa estructura de un árbol que tenía más de 1000 años de antigüedad.
Sus instintos de campeone le dijeron que no era un dios hereje. Sin embargo, se dio cuenta de que esta existencia se relacionaba con dioses herejes, ya que no había duda de que había energía divina presente dentro del árbol. Dado que este dios menor, una bestia divina, tenía una forma orgánica, esto es, probablemente, una planta o un árbol divino. Erika habló admirablemente. Por otro lado, la planta divina que de pronto brotó crujía cuando sus ramas se balanceaban. Comenzó a emitir un encantamiento solemne en todo su cuerpo. Se trata simplemente de un frenesí, al borde de la confrontación. ¡Qué bastardo! Este árbol realmente quiere pelear conmigo. El aura de venganza y deseo de batalla emitido por el árbol divino fue definitivamente hacia él, por lo que se fue detrás de Godot. Haciendo uso de su intuición de lucha de un campeone, él personalmente sentía que esto era el caso. A pesar de que tenía la forma de un árbol, todavía era una existencia en relación con los dioses. Al parecer, para mostrar hostilidad hacia el asesino de dioses, pero hace un momento, Erika lo comparó con una bestia divina. En pocas palabras, su fuerza debía ser bastante insustancial. Si tratara de hacer frente a un campeone, estaba claro que sería considerado un oponente débil. Godou-san, Kusanagi Godou, por allá. En este momento, la Hime Miko y la bruja casualmente le advirtieron al mismo tiempo. ¿Adquirieron una visión espíritu? Ellas estaban apuntando por encima de una rama de un árbol de espesor determinado en el árbol divino enfrente de ellos. En silencio, de pie directamente en ese lugar, estaba el gris. Tenía la misma forma que la de hace un par de días, con la lona que cubría la totalidad de su cuerpo. Durante la persecución en ese momento se enteraron de eso en unos minutos antes, luego fueron con Amakasu dentro del distrito de Aoyama de Tokio y habían encontrado al gris y lo siguieron. Sin embargo, justo en ese momento fue cuando el gris apareció frente a Godou también. Su objetivo de perseguirlo de repente había desaparecido. ¿Esta información dice que consiguió ser resucitado durante este periodo de tiempo? ¿O apareció otro tipo similar? ¿Cuál es? Godou se quejó mientras que investigaba cuál era su verdadera identidad. El gris caminaba en la parte superior de la rama mientras que tocaba el tronco del árbol divino. Después de eso, su mano cubierta de tela de vela se hundió en la epidermis del árbol. Poco después de eso, su mano fue enterrada en el interior. Incluso el codo y el hombro finalmente fueron sumergidos. Al final, la cabeza restante, el cuerpo y los pies estaban completamente sumergidos en el interior del árbol divino. El gris había completado su asimilación. Por otra parte, Godou notó algo. Es fulminante. Hasta ahora había sido un frondoso árbol floreciente divino colosal. El árbol verde delicado dejó al instante ser secado. La aparición de la rama de un árbol y el tronco parecía agua privada, se secó y marchitó. Poco después, las pequeñas ramas de los árboles comenzaron a caer una tras otra. El chapoteo creó espuma en la superficie del agua tan pronto como se estrelló en el mar. Por otra parte, era similar al gris que se había suicidado antes. El árbol divino se desmoronó lentamente como un edificio hecho de arena. Sus restos flotaban hacia el cielo cuando partes de ella fueron llevadas por la brisa del mar. Lo que quedaba era el emblema de aves que flotaban en la superficie del océano. Todavía permanecía inmóvil a pesar de la fuerza de las olas del mar, como si estuviera enraizada firmemente en la superficie del océano. Esta vez el gris mató al árbol divino. ¿Sacrificó deliberadamente su aliado tras conocer a un campeone? Comprender el razonamiento detrás de esto es imposible. Liliana y Erika hablaban con una expresión de perplejidad. Godou trató de preguntarle a Yuri. ¿Qué opinas, Yuri? Dado que esto ha sucedido, ¿crees que la perturbación se establecerá? ¿Qué pasará? Solo tengo una sensación de incomodidad en el pecho. Si sigue así, lo mismo va a suceder de nuevo. No, siento que esta situación puede empeorar. Godou asintió como si indicaba que sí a la declaración preocupada de Yuri. Estando el gran árbol divino atacado hace un momento, la invocación del berraco probablemente sería suficiente para matarlo cómodamente. Pero sin tener que hacer nada de eso, los chicos ya habían desaparecido por sí mismos. Tal vez esto fue el punto crítico en el tiempo. Parte 3. 3. Una vez que el crucero de la noche inesperado en la bahía de Tokio había llegado, Godou volvió a casa a la 1 de la mañana. Sin embargo, él no fue a dormir enseguida. Se sentó al estilo Seiza sobre sus sábanas y se preguntó continuamente sobre la situación durante aproximadamente 2 horas. Posteriormente, llegó la mañana alrededor con Godou despertándose a las 6 en punto. En una libreta, escribió que no requería el desayuno y luego se apartó de la casa antes de que Shizuka se despertara. A continuación, se coló inmediatamente en el aula vacía y continuó contemplando la situación. Desde ayer, se volvió realmente preocupado por este asunto.
Después de reflexionar sobre ello sin interrupción todo el camino hasta 15 minutos antes de que la clase comenzara, hizo que finalmente llegara a una respuesta. Godot dejó escapar un profundo suspiro. Al final, ¿se va a terminar como esto, no es cierto? Esta respuesta era que él podría aceptar algo. Desafió el riesgo de Shizuka diciéndole, ¿por qué dejas la casa tan temprano en la mañana? Estás tratando de ocultar algo siniestro sigilosamente de mí, más adelante. Después de evaluar en soledad había llegado a esta conclusión. Poco después, se volvió a su estado mental normal. Liliana llegó a la escuela y conversó brevemente con los otros. Ella recibió una felicitación elegante y una mueca de Erika, así como una invitación por Nanami y los tres idiotas que salieron tal como sigue. La cafetería de limpieza ya está obsoleta, vamos a disfrutar el invierno especial en la tienda de limpieza de granizado que visitamos con frecuencia, el gran granizado de fresa. Durante este tiempo, antes de darse cuenta la clase ya había comenzado. Hoy era 21 de diciembre. Era el día de la final del plazo de la ceremonia. Después de que la ceremonia concluyó sin un tirón, Godot le dio la bienvenida al final de la escuela. Las vacaciones de invierno estaban en curso. Por supuesto, el interior de las aulas y la escuela se seguían permeando con energía. Había estudiantes que salieron a jugar directamente después de la escuela, así como un grupo que discutía acerca de las actividades programadas durante las vacaciones. Sin embargo, Godot decidió no participar en este tipo de fervor. De inmediato salió del salón y se apoderó de Yuri desde el aula adyacente. Por otra parte, se le declaró en repetidas ocasiones para informarle del estado de cosas acerca de la tramitación posterior al evento de la noche de ayer. Todo el mundo en el comité estaban discutiendo si podríamos o no cerrar este fenómeno. Sin embargo, me temo que fue un dios el que creó ese artefacto divino. Creo que la probabilidad de que un ser humano creando eso es extremadamente baja. Esto fue lo que Yuri previó. Después de darle las gracias por proporcionar esta información, Godot se dirigió hacia el gimnasio. ¿Cuál es la finalidad para que me lo preguntes en este tipo de lugar? Erika, quien había venido a este lugar, habló con un tono de mando. Ya fuera si estuviera arrojando críticas de sarcasmo educado o actuando misteriosamente de mal genio, la reciente actitud de Erika hacia Godot llevaba elementos de ambos. No, incluso antes él siempre se había sentido de esta manera. En resumen, la razón era probablemente porque ella deseaba evitar tener una conversación amistosa con él. Sin embargo, Godot quería conversar con Erika en este momento. A pesar de que este era el caso, se sentía que si él traía en la hora del almuerzo el tema inicial sería fácilmente evadido de una manera elegante al igual que antes. Así que se le ocurrió un plan que implicaba el uso de un correo electrónico para llamarle a salir. Tras el final de la ceremonia de término, voy a estar esperando en el campo de deportes. PD, no vayas lejos. Recientemente, la cantidad de ejercicio que he estado haciendo no es el adecuado. Me gustaría darle a mi cuerpo un poco de entrenamiento. Era el campo de béisbol de la sección de la escuela secundaria de la academia. Godot se paró en el disco del campo mientras hablaba. Colocados en sus pies estaban los bates de béisbol, guantes y bolas extraídas de la sala de almacenamiento de deportes. Acompáñame por un poco. Has jugado antes de la clase por lo que no debería haber ningún problema, ¿verdad? Godot habló mientras tomaba un guante y bate de béisbol. Incluso si eres mi oponente, yo todavía lanzaré una bola imbateable. Eres seguro de saber cómo halagarte a ti mismo. Deberías saber que yo, Erika Blandelli, soy una chica que puede hacer más que solo ejercer una espada, ¿sabes? Hay muy pocas armas que no pueda utilizar como quiera. A pesar de que la provocación fue ordinaria, parece que había provocado su espíritu de lucha. Incapaz de resistir dejando escapar una pequeña carcajada, cogió el bate de béisbol. Simplemente este comportamiento solo era como parte de una rutina de ágil baile, una acción pintoresca. ¿Fue gracias a esto con una aptitud atlética y un sentido del ritmo? Todavía estaba pensando en el reciente negocio de amor delicado entre ti, Lily y Yuri y que debes recibir un castigo adecuado. Que busques problemas como estos realmente me hace feliz. ¿Qué castigo? Oye, ¿cuál era su razón de ser fácilmente provocado? Godot comenzó a quejarse en respuesta. Yo no les hice nada. Nuestra relación solo mejoró un poco. ¿Piensas que solamente una mejora de relación resultaría en un triángulo de amor? No puedo creer que esto sucedería sin saberlo. Al ser tan tonta y poca ingeniosa como tú no sabrías cómo leer el estado de ánimo y te encogerías lejos de las chicas. Además, en esos momentos que siempre actúas sin preocupaciones. Es lo que cabe esperar de la personalidad de Kusanagi Godot. No actúes como si pudieras ver a través de mi personalidad. ¿Ver a través de ti? ¿Los asuntos con respecto a ti siempre me parecen así? Erika reveló una expresión de perplejidad. Godot también tenía una sensación de inquietud. Actualmente conversaban durante su concurso de lanzadores. El enlace de comunicación con su diálogo parecía haber sido cortado por las tijeras. Olvídalo. En un momento voy a tener que experimentar mi supremacía. Erika dejó de lado cualquier duda y procedió a poner la mano en el vestido de su uniforme. Ella lo rasgó sin ninguna duda, por lo que una fixura apareció en cada lado para darle una mayor movilidad.
Por otra parte, levantó el bate de béisbol en una inclinación hacia arriba. Hizo esta postura para predecir que golpearía un home run. En general, su aspecto era como un dibujo. Sin embargo, la postura se componía de magnificencia. Incluso el aura de un bateador emanaba desde ella. Después de ser separados durante tanto tiempo, una vez más experimentaron el talento y la belleza de Erika. Godot se sintió inconcebiblemente optimista. Como era de esperar, sin este tipo de comportamiento no sería ella. Godot sintió las comisuras de la boca aumentando a medida que avanzaba hacia el montículo de lanzadores. Vamos a empezar con 5 lanzamientos, ¿ok? Si eres capaz de enviar una bola volando, entonces ganas. Ara, dándome tales condiciones ventajosas, ¿estás seguro de eso? Jaja, no habrá ningún problema en esta ocasión. Aquí voy. Después de eso, Godot lanzó 5 bolas en una fila. El bate de béisbol de Erika no pudo siquiera rozar una bola. No, en realidad ni siquiera giró una vez. Godot, no que las bolas que acabas de lanzar fueron con vistas a la premisa del béisbol. Dentro de las palabras de la diabla color rojo llevaban un tono de crítica cuando ella murmuró. Las bolas deben ser lanzadas directamente hacia mí con el resultado de que las golpee o no sería una prueba en desarrollo, ¿cierto? Sin embargo, esas bolas eran excesivamente demasiado altas o hacia los lados. Precisamente tal como dijo Erika, los lanzamientos de Godot fueron lanzados de forma atroz. Las bolas que Godot lanzó escalonadamente ya sea fueron demasiado para el lado o fueron por encima de la belleza rubia de pie en el disco de bateo. Porque consideraba el alcance de la longitud del brazo de Erika y la longitud del bate, puso en práctica su plan para lanzar en los lugares donde fuera incapaz de alcanzar. Está bien así. Ya que mi objetivo era evitar solo que golpearas la bola, no tenía la intención de emitir una competencia leal. Como era de esperar, los deportes relacionados con el béisbol no son la corriente principal en Italia. Ni siquiera el conocimiento Erika había oído hablar del concepto de ser el bateador, por lo que Godot explicó la intención detrás de este curso de acción. Así que es así. Esta vez voy a soportar la derrota. Básicamente es lo mismo que lo que has dicho antes. Te refieres al objetivo de evitar la consecución de la victoria o derrota por adelantado. Con solo este grado de explicación, un tinte de entendimiento surgió gradualmente desde los ojos de Erika. Éramos fácilmente capaces de conversar. Tal vez mi relación con esta chica en realidad no era tan mala. Godot consideró que esto era increíble al llevarlo un paso más allá y dijo: el árbol divino, el gris grotesco y así sucesivamente, siento que el objetivo de esos tipos es para impedir que luche. No es por eso que cada vez que me acerco esos subordinados cometerían suicidio. Desde que el árbol divino situado en la bahía de Tokio se derrumbó, siempre. Después de tomar otro vistazo a la razón por la que esos tipos eran grises sospechosos, había llegado a una decisión. Fue a escuchar la opinión de Erika con respecto a este asunto, ya que él no entendía la razón. Si quería encontrar a alguien con conocimientos para ayudarle, entonces, Kaoru sería suficiente. Si se mencionaba a un caballero inteligente de magia, Liliana demostró aún más flexibilidad. En comparación con Yuri, quien era el tipo de persona que poseía un espíritu anormal de detección de capacidad, ningún otro adivino podría ser tan bueno como un compañero de conversación. Sin embargo, a pesar de que todo esto todavía quería obtener la opinión de Erika. ¿Por qué tendría que hacer eso? Kusanagi Godot ya había superado muchas batallas a la muerte. Sin embargo, debido a su apoyo frecuente en muchos casos durante esas batallas, Erika también parecía tener un sentido de importancia. Sin ninguna base para ello, esto era lo que sentía. Si es así, entonces no solo habría una razón. Una vez que escuchó la opinión de Godot, Erika habló de una manera imponente. Ese tono tajante le dio a Godot una indescriptible sensación de fiabilidad. Para comprar más tiempo. Es difícil de creer que tus acciones servirían para cualquier otro propósito constructivo. Así que estoy en lo correcto. Sí. En pocas palabras es el equivalente a la protección de una ciudad. Los soldados en la ciudad rodeada de un gran ejército tratarán desesperadamente de defenderla hasta la muerte, tratando de participar en una batalla defensiva. Al hacer esto, ellos estarán esperando para que vengan aliados a rescatarlos. Godot asintió mientras decía, ya veo, hacia el razonamiento detrás de las tácticas de batalla que Erika había describido. La razón para la compra de tiempo era incierta, pero basada en su descripción tendría sentido. Excepto que, si tuviéramos que dar cuenta de los razonamientos no constructivos. Estás diciendo que hay una posibilidad de que no sea un plan constructivo. Sí. Por ejemplo, ya que el enemigo está siguiendo atentamente durante la defensa de una ciudad, las situaciones en las que hay una pérdida de juicio se producen con bastante frecuencia. Sin refuerzos que fueran a ciegas luchando hasta el final. También existe la situación en este momento con las acciones intrigantes realizadas por estos chicos. También podría ser posible que tengan vínculos con una ceremonia religiosa. En ese caso, existía la posibilidad de que sea irracional así. Al escuchar el punto de vista de Erika, Godot de repente sintió un destello de intuición. Entonces, en ese caso, en lo que se están centrando es en lo que podría ser precisamente el avance hacia el núcleo del problema.
Ser capaz de elaborarlo en esa medida es muy interesante. Eso es muy favorecedor de ti. Dando una alabanza obvia sería, sin duda, sería bueno, pero ¿por qué necesitaba ser tan discreta? Sin embargo, esto era típico de Erika, por lo que Godot forzó una sonrisa. Como una mujer noble, debería por lo menos recompensar a un gallardo caballero. Por favor, sé mi oponente temporal una vez más. Después de que ella terminó de hablar, Erika extendió su mano hacia la zona donde el equipo de béisbol estaba. Esta vez cogió tanto el guante y el bate. Voy a aplastar tu ego cuando decidamos un legítimo ganador esta vez. Espera un segundo. Definitivamente has mencionado dar una recompensa. ¿Qué es lo que quieres si me derrotas? La mejor recompensa es simplemente disfrutar del momento juntos donde tú y yo, Erika Blandelli, podamos decidir sobre el resultado de una batalla. Además, si quieres ganar, un hombre lo haría con sus propias manos, ¿verdad? Erika tenía una sonrisa sin miedo al hablar. Efectivamente era su sonrisa de leona. ¿Luchando hasta el final? Godot también le dio una sonrisa sincera. Por el momento, dar marcha atrás no era una opción cuando su dignidad de hombre se había puesto en duda. Esta vez Godot recogió el bate de béisbol. Posteriormente los dos estuvieron de acuerdo a la norma ambigua que si perdían la pelota, entonces Erika ganaría, si era golpeado y luego Godot ganaba. Esto no era tanto una competencia, sino que se divertían jugando béisbol. Parte 4. Al final, los dos jugaron béisbol todo el tiempo hasta que el sol estaba a punto de ponerse. Godot estaba caminando por la calle Neso actualmente, donde una parte de la misma se teñía de un tono naranja por la puesta del sol. Erika estaba a su lado y los dos se acercaron hasta aquí juntos. El razonamiento de Dios para esto fue que, sin saberlo, pasó. Una vez que la competencia no resuelta había concluido y el equipo había sido guardado, Erika muy naturalmente lo siguió después de que dijo, bueno, ya es hora de volver a casa. A pesar de que era así, si quería negarse a caminar junto a ella, había muchas razones por las que podría haberlo hecho. Sin embargo, en general sentía un tipo de sentimiento, esto es bastante bueno. ¿Por qué Erika quería seguirlo? Tal vez sin saberlo, pasó por ella también. Reemplazando todo esto era un asunto relativo a. Siento bastante hambre después del ejercicio a fondo. Habló de sus deseos como los animales de esta manera. Erika se inmutó, como consecuencia y en su lugar ignoró todas las razones que ello comportaba para él. Igual que yo. Todavía hay algún tiempo antes de la cena, vamos a encontrar algún otro lugar para pasar el rato. Todavía eres el mismo de antes, ignorando por completo la necesidad de tener una dieta equilibrada. Las partes ya se han convertido en las calorías para el consumo diario. No he pasado por alto los cálculos de la ingestión y el gasto en lo que respecta a este aspecto. Los dos caminaron en broma hacia la zona comercial de Nesu, Sanchome. Todavía había unos pocos minutos antes de llegar a la casa de Godot. Del mismo modo que Godot pensó que era hora de decir adiós, Erika se detuvo de repente en sus pisadas. En realidad, esto ha estado en mi mente durante bastante tiempo ahora. Se podría decir que he estado restringiéndome a mí misma como alguien que soporta el paso del tiempo, pero en realidad hay un sabor indescriptible que impregna el aire aquí. El lugar al que Erika estaba mirando era un restaurante chino que Godot reconocía. Para decirlo suavemente, un restaurante en mal estado sería una descripción adecuada. De hecho, su estilo de hacer que el lugar fuera conocido como la tienda de la ciudad china, se refería a la estructura de la tienda que se había mantenido hasta el final del periodo Soba. El restaurante estaba cubierto de manchas de aceite y suciedad. La apariencia externa obligaría a cualquier adolescente a distanciarse de inmediato a sí mismo de este establecimiento. Sin embargo, en ese lugar, Erika fue atraída a este lugar decrépito y sucio. Dicho esto, podría ser que independientemente del estilo y la cocina del restaurante que eran completamente carentes de personalidad, siempre y cuando la comida asquerosa todavía permitiera sentir su sabor característico, ¿encajaría en la dieta de estilo de vida de Erika? Así que es eso. Pues bien, si se trata de Erika entonces a ella no le importaría, dijo Godot. Después de todo, era un habitante nativo por lo que el tipo de restaurante era muy claro para él. Había un anuncio de provocación pegado en la entrada de la puerta de cristal que tenía las palabras «Bontón de barro», «Bola de masa de barro», «Ramen de barro» impreso en él. Es un restaurante muy interesante, me gusta mucho. Bueno, adiós. Godot, por favor, detente un segundo. Justo cuando estaba a punto de tomar su licencia, Erika lo agarró del brazo. Tienes la intención de provocar las expectativas de mí, Erika Blandelli, únicamente para que puedas regresar por ti mismo primero. Erika habló de una manera audaz, después de haber arrastrado a Godot a su lado. Si resulta que no es tan interesante como la garantía, yo lo controlaré. Así que por favor acompáñame un poco más. Yo estoy sin duda cerca de casa, ¿por qué debo ir con ella? Godot mostró una intención de declinársele. Sin embargo, probablemente no había manera de dominar a la intensidad ejercida desde los músculos fuertes de Erika. Al final, fue arrastrado en el restaurante por ella. Después de eso, había pasado una hora. Ya veo, es solo un restaurante de cocina de pescado de agua dulce que contiene un regusto de barro.
Después de probar prácticamente todos los platos en la mesa, Erika apareció para hablar con profunda admiración. La cocina consistía en cabeza de serpiente más bontón hecho con apio, la carpa frita en aceite en varias ocasiones, un plato al vapor con anguila y queso de soja, y había un plato que se miraba con atención el nombre, bolas de masa de barro de bagre rellenas de vinagre dulce. ¿Cómo debería decirlo? Hace que las personas pongan en duda el significado original de una cocina. Parece como si quisieran ocultar el olor lodoso mediante el uso de especias y especialmente a tierra con la pasta de pescado de agua dulce mezclado entre sí. Sin embargo, esto nunca me va a engañar. Así que por eso agregaron un llenado tan dulce que cualquier persona se cansaría de ello. Como era de esperar, realmente te gustan ese tipo de platos que son difíciles de comer y el sabor de cualquier cosa hecho toscamente. Godot hizo una mueca de dolor mientras hablaba con Erika, quien estaba analizando el gusto de la cocina con vigor. Después de mirar por encima del menú del restaurante y pedir muchos platos, Godot inmediatamente renunció a comer en casa. Ya después Izuka le llamó para hacerle saber que se iba a ir a comer. Como resultado, Godot maniobraba sus palillos sin preocuparse. Después de tomar un bocado de la carpa frita en aceite, sintió la textura de la piel crujiente y escamosa que estaba muy bien hecha. No eran solo alguna comida toscamente hecha, sino que este lugar realmente estaba especializado en la cocina de los peces de agua dulce. El padre del dueño del local parecía haber ido a China en el pasado con el fin de ir a la escuela. Como resultado, se fascinó con un plato hecho de un pez atrapado en una especie de río Yangtze afluente. Anteriormente había dicho que él había estudiado en general la auténtica cocina cantonesa. Si bien, el sabor de este restaurante no es de cierto estilo cantonés. Este restaurante, sin embargo, era un lugar donde el propietario realizaba a menudo sus propias creaciones culinarias. Especialmente artículos tales como las albóndigas de pez gato, es dudoso si existía o no siquiera en China. Esta fue la razón por la que Godot se había negado a entrar en el establecimiento. Erika entonces alegremente dijo: puesto que es así, también vamos a llamar a Lu Jingwa en algún momento posterior en el tiempo y le permitiremos tener un bocado. Ese chico se crió en Hong Kong, la cocina no se originó en la cocina cantonesa. El hogar Lu en Hong Kong también debe tener un restaurante cantonés en los negocios. Jingwa. Al oír este nombre que le sonaba familiar, le dio una sacudida a Godot. Sin embargo, ¿por qué es que hasta ahora me había olvidado de este nombre? Lu Jingwa. Un nombre con Jing, un amigo de la misma edad. ¿Dónde me he encontrado con este tipo? Y en este momento no era igualmente importante este asunto. Dentro de su nombre estaba en realidad la palabra Jing. En el correo electrónico de advertencia confuso, el nombre Jing también apareció en nombre del remitente del correo electrónico. ¿Podría esto ser considerada pura coincidencia? ¿Dónde está ese tipo y qué está haciendo en este momento? Ahora que lo mencionas, ¿dónde ha ido? Cuando mencionó a esta persona aparentemente familiar de importancia, Erika, quien era mucho más hábil para la recogida de información en comparación con cualquier otra persona y con frecuencia era capaz de captar los movimientos de la gente, se sentía perpleja. Debido a su reacción inusual, Godot no pudo evitar poner una pausa en sus movimientos de palillos por un poco y comenzó a reflexionar. Si no te importa, ¿te gustaría venir a mi casa un poco? Serás recibida con un poco de té. Godot preguntó tan pronto como salieron del restaurante chino. ¿Por qué se sentía un poco reacio a separarse de Erika? Además, ¿no sentía lo mismo también? Era muy intuitivo para creer que este era el caso. Supongo que sí. No quiero ser como una especie de persona vulgar que permanece demasiado tiempo. A pesar de que realmente quiero decir algo por el estilo, tal vez va a estar bien esta vez. La falta de boca de Erika lo dijo sin rodeos, tal como ella lo suele hacer. Además, era obvio que había un cambio insondable sucediendo dentro de ella, algo que la hacía sentirse indecisa. Sin embargo, no puedo ir. Hay un lugar que necesito hacer una visita. Este asunto es probablemente más importante que tu invitación. Después que se limitó a decir unas pocas palabras, Erika despegó rápidamente. Godot suspiró. A pesar de que sentía que se llevaban bien durante esas últimas horas, tal vez su creencia de eso estaba mal. Bueno, no hay nada que pueda hacer al respecto. Por otra parte, Godot tenía algunos asuntos para reflexionar cuidadosamente. Era el nombre que Erika le dijo anteriormente, Lu Jingwa, así como el correo electrónico notificándole que algo reviviría durante el solsticio de invierno. El remitente era Lu Jingwa. El llamado Jing era probablemente Lu Jingwa. Además, ¿qué es exactamente la resurrección que mencionaba? Oni-chan. ¿Qué pasa contigo yendo a una cita con esa compañera de pelo rubio extranjera para estar cerca de la casa? No sirve de nada fingir ser estúpido porque fui notificada por un número de personas que los vieron en ese restaurante. Cuando él volvió a casa y comenzó a pensar en las cosas, Shizuka de repente comenzó a interrogarlo. Godot no le hizo caso y volvió a su propia habitación en el segundo piso. ¿Dónde podría encontrar a Lu Jingwa? Después de comprobar su teléfono celular para obtener una dirección, se dio cuenta de que el número estaba registrado en su teléfono. De inmediato le llamó, sin embargo no fue capaz de llegar a él.
Godot se sentía muy ansioso. Hasta ahora había sentido una muy intensa sensación de estar atrapado. La sensación era similar a estar encerrado en un laberinto. Sin embargo, la estructura de este laberinto parecía ser bastante simple. Incluso si él estaba atrapado, ¿no podía simplemente pulverizar las paredes del laberinto? Si solo había algo para darle un empujón, sería claramente capaz de hacerlo. Mientras que él se sentía muy ansioso, el teléfono móvil estaba representando una llamada entrante. La pantalla mostró a Seisui Nena como la persona que llamaba. Recordó que ella era la Hime Miko de la espada, la amiga de Yuri, y ella era alguien a quien había visto muchas veces antes. Sin embargo, su relación no estaba en el punto donde pudieran intercambiar información personal de contacto, ¿verdad? Su memoria era muy vaga por lo que fue incapaz de pensar mucho en detalle. En cualquier caso, bien podría presionar el botón de hablar primero en recibir la llamada. Ah, Majestad. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos. En este momento Ena está en el monte Mitsumine. No se ha determinado la ubicación de la otra parte todavía. La voz que venía desde el otro lado del teléfono tenía una sensación contundente, alegre y optimista en la misma. Godot estaba en una pérdida completa hacia su sinceridad y le preguntó en respuesta. ¿Qué quieres decir por parte? Usted sabe, la Navidad. Ena siempre iba a las montañas durante estos tiempos por lo que este tipo de cosas se haría realidad primero para mí. Todo el mundo iría a comer una ave entera, ¿verdad? Fiesta de Navidad. Fue su primera vez escuchando acerca de esta actividad. ¿No? ¿Era realmente así? ¿Todo el mundo no iba más de esto antes? Incluso aunque era un poco atrevida, también podría asumir la responsabilidad de la tarea de organizar la misma. Bueno, dicho sea de paso, la celebración de una reunión dentro de la casa suena bastante agradable. Sin embargo, ¿se le permitía a un amigo normalmente celebrar la Navidad? Yo adiviné que el nivel de rigurosidad no era en esa medida. Además, cada año alrededor de este tiempo Kaoru-san sería muy feroz. A partir de todo el día 20, todos los días se va con las chicas. Con una persona tan difícil de tratar como ella, incluso alguien persistente resultaría ser inútil. Este año vamos a hacerlo precisamente como sugiere Su Majestad. Habré terminado con estas prácticas religiosas antes de Navidad. Por el momento, Ena se quedará aquí. Todo el mundo quería ir a ver la salida del sol del año nuevo juntos. Sería aceptable si lo viéramos desde el monte Fuji. Se envolvió con la viva conversación y la memoria transferida a través del teléfono. Mi sugerencia. Por supuesto, ¿se le olvidó? Ah, bueno, entonces, ¿cómo va todo por ahí? Su Majestad y la líder Sama del culto acababan de conocerse. Si usted todavía está vivo en este momento, significa que todo ha ido bien. Ella no paraba de decir cosas que no podía recordar, desconcertando a Godot. Como resultado, en el otro lado del teléfono, Ena susurró, Su Majestad se está comportando muy extraño hoy en día. ¿Cómo? Así que es así. Resultó como esto. De repente empezó a decir algunas cosas extrañas. ¿Qué estás murmurando? ¿Qué te pasa? En este momento, la ama no Murakumo actualizó a Ena sobre la situación más reciente. Parece bastante caótico, pero no hay necesidad de preocuparse. Si Su Majestad desea la batalla, llame en voz alta a la ama no Murakumo. Una acción de ese grado debe ser capaz de romper fácilmente la maldición. ¿Dijiste maldición? Sí, Mis baterías se están agotando. Ena se dirigirá inmediatamente a Tokio. Como era de esperar, debo acompañar a Su Majestad con el fin de evitar el aburrimiento. Después de dejar salir unas breves palabras, la línea se desconectó repentinamente. Dicho esto, era bastante molesto que el celular de Ena siempre se retrasara debido a que la energía de su batería era insuficiente. Además, ella era capaz de utilizar el teléfono móvil como un medio para comunicarse con un dios protector. Un ejemplo sería con Susanoo. Esta vez estaba básicamente comunicándose con la ama no Murakumo no Tsurugi presentada dentro del brazo derecho de Godot. Oh sí. No que yo y Seisuin a la vez utilizamos a este tipo. Godot finalmente recordó el vínculo que tenía con la Miko de la espada. Además, incluso comprendió el significado de las palabras de Ena. La ama no Murakumo no Tsurugi era una espada divina bajo la posesión de Godot. En su mayor parte evitaba usarla como una hoja, en lugar de eso utilizaba un tesoro de esta espada con útiles funciones. Una de las cuales era la capacidad de romper la magia. A pesar de que sus habilidades no parecían tener ningún efecto cuando se utilizaba contra los dioses y los campeones. Sin embargo, en contra de estas formas comparativamente débiles de la magia era fácilmente capaz de absorber el efecto, lo que la hacía inútil. Godot dirigió su atención hacia su brazo derecho. Las palabras despierta, que se dirigían a la espada en hibernación, resonaban en su interior. Estar entre los que tenían la sangre de acero, carecía de interés en materia de combate que no fuera por nada. Por eso, salvo en los momentos críticos, la ama no Murakumo no Tsurugi sería la hibernación. Ena parecía ser capaz de acoplarse con una espada de esta disposición en una conversación casual, mientras que Godot era incapaz de hacerlo. ¿Me llamabas, rey? Al oír esta respuesta altiva, Godot inmediatamente emitió una orden.
Si notas algo fuera de lo normal, asegúrate de dar un aviso de inmediato. ¿No fuimos sobre esto antes? Mi actitud es la de una espada fiel al Dios. No habría ningún daño en mostrar un poco si quisiera participar en la batalla. Si se trata de una batalla que quieres, entonces cállate y centra tu mente en tu propio asunto. Godou estaba conversando con la ama Nomurakumo no Tsurugi presentada dentro de su brazo, mientras que corría hacia la estación de Nezu. Afortunadamente ya era la oscuridad de la noche. Después de las 2 de la madrugada el número de peatones presentes alrededor de Nezu eran escasos en número, así que no estaba obligado a asumir las expresiones aturdidas de los demás. Hey, con el fin de perturbar el área alrededor de mí, utilizaron una maldición que ensució nuestras memorias. ¿Pueden otras personas liberarse de la maldición así? En ese momento, me refería a la eliminación de la maldición que alteraba mi comportamiento habitual. Los resultados fueron bastante significativos. En este momento Godou ya había vuelto a su estado normal. Kusanagi Godou era el campeone que residía en Tokio. Sus socios incluían a Erika Blandelli, Mariyayuri, Liliana Krajkar y Seisui Nena. Sin embargo, la persona que era el único con el hoy estaba situada en su brazo derecho. Me podrías tener por delante, pero no hay razón para hacerlo. ¿Por qué? Esta es la maldición del dios hereje de cosechas abundantes. No, apuesto a que todavía está planeando que su sacerdote recién nacido haga algo. En todas las circunstancias, cuando está presente, lo único que sirve como sacerdote, incluso cuando la maldición se rompe uno nuevo se volverá a aplicar. A menos que cortes la raíz de su causa no hay ninguna razón para hacer cualquier otra cosa. Básicamente lo que estás diciendo es que la totalidad de mi entorno está envuelto por la maldición. Por supuesto. El poder de un sacerdote es guiar a las personas. Envolviendo una o dos metrópolis con este poder que manipula las mentes de las masas no debería ser una sorpresa, ¿verdad? En lugar de llamar a esta manipulación mental, sería mejor decir que es el poder de manipular a las masas. Godou recordó la encarnación de Cabra de Beretragná, el poder de un sacerdote para servir los corazones de las masas. Este tipo de detección psíquica había envuelto previamente el distrito de Ibiya de Tokio, así como el distrito Nikko. Dicho esto, la detección psíquica utilizada por Yuri también era capaz de ser extendida por un área bastante a gran escala. En otras palabras, el alcance de este tipo de alimentación es bastante amplio. Y pensar que en realidad poseemos este tipo de poderes problemáticos. Godou se incluyó a sí mismo dentro de la relación con el grupo de personas que tenían superpoderes más allá de la creencia. Bueno, ya que es como esto, después de haber sometido el rango de solo estar dentro de Tokio es bastante bueno. Así que por eso Ena, quien residía en las montañas en Chichibu, fue capaz de evitar ser afectada. La maldición esta vez fue dirigida hacia Kusanagi Godou. Esto fue que la relación del campeón Kusanagi Godou y sus socios quedaría a la deriva, haciéndolos incapaces de actuar con eficacia. El objetivo de esos tipos que provocaron este asunto fue precisamente como Erika había predicho, querían ganar tiempo. En aras de revivir al dios Saturno hereje. En general hemos hecho un gran avance. Ahora, para encontrar la manera de tomar represalias. Jajaja, muy bien, Rey. Puede utilizar este impulso para elevar su espíritu de lucha y dirigirse a la batalla imprudentemente. Idiota. Si el enemigo fuera a evitar luchar y retrocediera sería lo mejor de los casos, ¿verdad? No siempre hables de estos asuntos escandalosos. Teniendo su deseo de batalla aprendido, Godou trató de encubrir la verdad en una situación de pánico. Godou se precipitó en un tranvía hacia Shinjuku. Tenía que encontrarse con Lujingwa tan pronto como fuera posible, era imperativo el primer contacto, el sobrino de la traviesa hermana mayor jurada que le había impuesto una cierta misión en él. A través de la ruta del metro de intercambio JR, había llegado a la estación de Shinjuku. Corriendo junto a la gran zona de la estación, se dirigió hacia las calles durante la noche. Su destino era Kabukicho, una especie de centro de la ciudad de clase alta que los estudiantes de la escuela secundaria más debían mantenerse al margen. Lujingwa era un líder joven cuadro que representaba a la familia de Lu que se encontraba en Hong Kong. Tienen un establecimiento comercial relacionado con la criada que opera a Akihabara. Sin embargo, esto es simplemente algo experimental, que aparentemente estaba destinado a tratar de establecer una presencia se fortaleza dentro de la reurbanización de la calle electrónica. Era una de las denominadas bandas chinas. Este grupo tenía una fortaleza situada en Hong Kong. En Japón, había que decir que su esfera de influencia original era en Shinjuku e Ikebukuro. Godou quería visitar el lugar con anterioridad que se conocía hace mucho tiempo como el dueño de Shinjuku que vendía camas de variedad japonesa. En virtud de la memoria, Godou navegó a través de la multitud de Kabukicho. Su destino era cierto edificio de varios inquilinos. En el interior, habían restaurantes chinos, centros de masaje, salones de mahjong y clínicas de acupuntura, etc. La partida podría ser vista mientras caminaba hacia el tramo de escaleras dentro del edificio para llegar a la planta superior. En el momento en que entró en el edificio carente de reputación y marca, Godou dijo: «Perdonen mi intromisión, me gustaría hablar con el joven maestro, estaría bien dirigirse a él como tal».
Me gustaría hablar con Lu Jingwa, ¿me pueden ayudar a llegar a él? Tal vez ustedes ya saben, soy Kusanagi Godou. Dentro de las disposiciones espaciales del lugar había algunas sillas y mesas baratas para el negocio. A primera vista, esto parecía ser el cargo de alguna empresa pequeña o mediana. Sin embargo, la gente de guardia aquí parecía ser hombres calvos que eran de 2 metros de altura y se habían perforado los tatuajes en la frente. Estos Casanovas vistiendo sus trajes llamativos claramente no se parecían a la gente honesta. Por otra parte, no importaba cómo se les mirara, había gente que se parecían a los chicos pequeños con barbas blancas, finas, sosteniendo inscripciones divinas. Parecían ser personas no religiosas que participaban en la adivinación. También había hombres afeminados que estaban haciendo actualmente su maquillaje después de apenas abrir sus productos de maquillaje. En cierto sentido, se podría decir que se trataba de un grupo donde villanos y héroes se mezclaban entre sí como los proscritos del margen del agua. Todos ellos eran miembros importantes de la división japonesa dentro del hogar Lu. Uno podría pensar. Pidiéndoles que le dieran su primer paso era toda la venganza de Godou.